De esto vamos a hablar a la práctica la próxima semana. Entonces, la cavidad bucal es pues un tema muy importante para la profesión, ¿no? Pues lo que vamos a ver son estructuras anatómicas de la cavidad bucal y bueno, algunas relaciones que tengan que tener. Hay personas que ya están en segundo año acá, ¿o no? Sí, ¿no? Están pasando a la primera dentaria, por lo tanto ya están haciendo el tallado de jabones, el tallado de cera, tal vez, macro, micro, no sé. Entonces ya se están dando cuenta de la importancia que tiene las caras y las superficies del macizo dental. Entonces, ¿qué tienen que saber? Que la cavidad bucal es parte de los aparatos de la vida de nutrición, ¿no? Es nuestra primera porción del tubo digestivo. Ustedes saben que la primera porción va a ser la cavidad bucal con todas las estructuras que presenta para que nosotros podamos formar el bolo alimenticio. ¿Cómo se forma el bolo alimenticio? Exactamente. Entonces, un componente principal es la saliva. Por lo tanto, las glándulas anexas al tubo digestivo superiores van a ser la glándula parótida, las glándulas sublinguales o maxilares, ¿no? Temas que hemos pasado ya en el anterior bloque, pero son glándulas muy importantes. Y a nivel abdominal está pues el hígado, está el páncreas, que van a hacer la bilis, el tubo pancreático para desintegrar. Y todo lo que no nos sirve va a pasar al intestino grueso para formar heces fecales y expulsar, obviamente, a nivel del recto. ¿Se dan cuenta? Entonces la boca es una parte muy contaminada. Es la parte más contaminada que nosotros tenemos en nuestro organismo. Directamente después de cepillarnos la cavidad bucal y abrimos, ya se ha contaminado de nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ser muy minuciosos, y más que somos del área de odontología. Tenemos que dar recomendaciones muy importantes a nuestros pacientes, para nosotros mismos y para nuestra familia, que eso es la idea también, que vamos a ir viendo cositas o detalles. Aparte del aparato digestivo, ¿qué más forma parte de aparatos de la vida de nutrición? ¿Cómo? Si decimos nutrición, digestivo, ya tiene una relación más que lógica, pero ¿qué más? ¿Qué otros aparatos están? Eso, de colegio es esta pregunta, ¿no ve? ¿Qué más está? El aparato circulatorio, pues el aparato cardiovascular. ¿Por qué? Porque bombea sangre, nos nutre con la sangre, nos está dando oxigenación, ¿no ve? Por lo tanto, el respiratorio también tiene que entrar acá, ¿no? Por el tema de la oxigenación. ¿Qué más, pero? ¿Por dónde eliminamos? Aparte de las heces fecales. Por la orina, ¿no? Entonces, por lo tanto, el excretor, el urinario. Esos son los 4 grandes aparatos que intervienen en lo que es la nutrición. Nos enfocamos ahora de nutrición en la cavidad bucal, es decir, la parte superior e inicial. Entonces, cuando estudiamos cavidad bucal, tienen que tener en cuenta estos 3 componentes. ¿Listo? El vestíbulo oral, que es lo que están viendo acá. El vestíbulo oral que están viendo acá, es decir, por dentro de los labios y antes de la arcada gingivo-dentaria. Gingivo es encía, entonces gingivo-dentaria, lo que está hacia afuera y lo que está hacia adentro de los labios. Eso se llama el vestíbulo oral. Antes de entrar a la cavidad bucal tenemos esto, los labios. Los labios que están protegidos también por una parte muscular, una parte mucosa y cutánea. En los labios nosotros tenemos unos surcos, los surcos labiales. Que esos surcos labiales son como nuestras huellas dactilares. No existen 2 personas que tengan la misma disposición de surcos labiales. En el tema forense, eso en 5º año vamos a llevar. En el área forense vamos a hacer pruebas de queiloscopía, se llama, para que ustedes identifiquen sus labios. Es bien interesante. Y no existe ninguno.
de esas personas como los huellas dactilares, ni los gemelos univitelinos. ¿Qué son esos? Los que se han formado de un mismo huevo cigoto, ¿no ve? Exacto, está bien, perfecto. Ni siquiera ellos tienen la misma disposición, ¿me dan cuenta? Entonces nos sirve para identificación de personas. Ahora, esta porción que se llama vestíbulo bucal o vestíbulo oral, entonces está por ahí, por dentro de los labios y por fuera de la arcada gingivo-dental. Por lo tanto, vamos a tener un vestíbulo superior, un vestíbulo inferior. Y estas partes laterales de las mejillas, pero en la cara interna, se va a llamar la mucosa Yugar. yugal. Bien, la mucosa yugal, ¿no? Ahora, ¿qué importancia tiene pues el vestíbulo oral? ¿Bien? Entonces aquí tenemos la mucosa labial y tenemos unas estructuras fibrosas que se llaman los frenillos labiales. Tenemos un frenillo labial superior, un frenillo labial inferior principal, pero también tenemos los accesorios o los laterales. ¿Qué importancia tiene? Cuando nosotros no podemos subir más a la parte superior o ingresar a la parte inferior, esta parte se llama los rodetes o carrillos. ¿Listo? Los rodetes o los carrillos inferior y superior. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una prótesis, lo que comúnmente los pacientes dicen placas dentarias, personas que han perdido piezas dentarias, hay los abuelitos que ya no tienen ni una pieza dentaria, ¿no? Eso se llaman edéntulos. Entonces se les hace una prótesis. Entonces ya en materiales dentales van a empezar a preparar, saben, las cubetas anatómicas que tenemos y vamos a ingresar. ¿Qué es lo importante de eso? La impresión tiene que llegar hasta el fondo del carrillo. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque la prótesis tiene que tener su cierre. Eso, exactamente. ¿Para qué? Para que tenga adaptación. ¿Listo? Entonces, ustedes como odontólogos tienen que siempre decirle al paciente qué es lo que van a realizar. Porque si no le hablan y dicen, no se preocupe, a ver, esté tranquilo, le voy a colocar una pasta que tiene rico sabor, olor, etcétera, ya. Pero ¿qué pasa? Colocamos y le hacemos doler. Y llegar hasta ahí duele y también sangra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si a un paciente no le has dicho eso y te hacen eso? ¿Qué dirían ustedes como pacientes? Qué torpe este doctor, qué torpe, me lastima, me hace doler. ¿Y qué creamos? Desconfianza después. Entonces ustedes como profesionales tienen que saber explicar. Tengo que llevar hasta el fondo, le va a doler un poco, posiblemente va a sangrar al sacar, porque sale la impresión hasta con sangre, ¿se dan cuenta? Entonces no se va a asustar, pero ¿esto para qué es? Para que cuando su plaquita yo la adapte tenga retención, se adapte mejor. Porque cuando no llegamos hasta el fondo, con el tiempo y el desgaste, empieza a bailar la prótesis. Por eso van a ver muchas de las personas que han perdido piezas, también pierden hueso. Se empieza a desnivelarse, empiezan a jugarse inclusive los abuelitos con sus prótesis, ¿no? Eso es complicado. Entonces esto aquí está, ¿ya? Entonces tenemos que llegar. Entonces miren, pero hay estructuras que nos entorpecen acá. Obviamente estos frenillos tienen su función, la función de adherencia de la mucosa labial a la mucosa gingival. Ah, perfecto, tenemos adherencia. Pero cuando colocamos un aparato, no se olviden que es cuerpo extraño, puede haber un roce, una fricción. Por lo tanto, a las prótesis hay que hacerles alivios para que no roce los principales y los accesorios o laterales. Por eso cuando no hacemos alivios, se sobrepone ahí y al hablar, hacer el desgaste masticatorio y hablar, empieza a friccionar. Después vienen con sus aftas, sus ulceraciones, todo, y lo que hemos creado, malestar en el paciente. ¿Ve? Entonces eso tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces esa es la parte vestibular. Algo importante en la parte vestibular, está hablando de qué es
Bien, este es conducto parotidio, antiguamente llamado estémo. Ya, esto. ¿Qué músculo? Macetero. Siempre el conducto parotidio pasa por encima del macetero y atraviesa el músculo Buchinal. buccinal. Bien. ¿Y dónde desemboca? Si ustedes hacen esta operación cuando se estén lavando las piezas dentarias, van a ver esta carúncula. Por ahí sale la saliva del conducto parotidio. Entonces siempre se pregunta, ¿dónde desemboca el conducto parotidio? ¿Qué dirían? A nivel del primer y segundo muscular. ¿Dónde? ¿Qué estamos estudiando? En el vestíbulo bucal, a nivel del primer y segundo, o frente del primer y segundo molar superior. Tienen que colocar superior, porque hay inferior. ¿Está? Entonces, algo muy importante del vestíbulo oral es eso. Pasamos a lo que es la arcada gingivo-dentaria. ¿Gingivo qué había sido? Encía. Encía. Entonces nuestras encías tienen que ser de este color, rosa coral, así se llama. Si hay personas que tienen colores azuladas, negruzcas, sangrantes, inflamadas, es que están pasando por un proceso inflamatorio, gingivitis, se llama eso, ¿no? Tienen que hacerse ver, porque después eso se va a cronificar y después va a dañar a todo lo que es la estructura gingivo-dentaria y pueden perder piezas por eso, ¿verdad? Por más que no tengan caries en una pieza dentaria, si están así, después pueden perder la sujeción, el periodonto de sujeción, y pueden perder la pieza dentaria. Entonces, dentro de las encías tenemos una encía libre. ¿Utilizan hilo dental? Ya. ¿Saben utilizar hilo dental? Tienen que saber, si no se van a lastimar. ¿Listo? Entonces hay una encía interdentaria y una encía vestíbulo palatino-lingual. ¿Me dan cuenta? Entonces el hilo dental tiene que entrar a la encía libre para sacar los restos. Pero no tenemos que entrar más, porque después va a haber un tope y si metemos más nos va a doler. Si alguien se ha hecho sangrar, se ha hecho doler. Entonces ha llegado a la encía adherida. ¿Listo? ¿Qué característica tiene esta encía libre? Que protege la corona. ¿No lo pueden abrir? ¿Cuánto cano, Debe ser ya la próxima salteñas va a estar para todos. Así vamos a hacer a los que llegan tarde. ¿Ya? Sí, en serio, bueno, pues. Ya. Entonces miren, la corona dentaria, el blanco del diente que se le esmalte, tiene una corona clínica. Lo que están viendo ahorita es la corona clínica. Por debajo, hasta aquí más o menos llega la corona anatómica. Esa corona anatómica está protegida por la encía libre. ¿Está? Y cuando existe enfermedad ya gingival, periodontal, empieza a retraerse y empieza la sensibilidad a los cambios térmicos. Pues es importante tenerlas sanas también, ¿no? Entonces, esta es la encía libre, la encía adherida que va a tener relación con lo que es la mucosa labial. Y por último, esta encía, que es la encía interdentaria o interproximal. ¿Qué también se llama esa encía? La papila gingival. ¿Listo? Que es como unos festones que comunica la cara externa con la cara interna. Entonces, si hablamos de superiores, van a ser caras vestibulares y adentro palatinas. Si hablamos de inferiores, vestibulares y adentro linguales, por la lengua, ¿no ven? Entonces es fácil. Bien, entonces no lo voy a hacer muy largo, pero bueno, es necesario, ¿no? Tenemos la corona, no se olviden que la corona es corona clínica y corona anatómica. ¿Cómo definirían corona clínica? De la cara cruzada hasta la encía libre. Ya. Entonces es lo que podemos observar a simple vista. ¿Listo? Esa es la corona clínica. La corona anatómica, eso, el límite es la
región cervical o el cuello. Hasta ahí va la corona anatómica. ¿Listo? Cuando hay enfermedad de encías se puede ver hasta la anatómica. Por eso no es bueno decir hasta la encía libre, porque a veces hay enfermedades, ¿no? Entonces lo que podemos observar y hasta donde termina o donde inicia la raíz va a ser la parte de la corona anatómica. Entonces toda esta es la porción radicular que termina en el ápice radicular. ¿Qué tenemos aquí en el ápice? ¿Qué hay ahí? Por donde entra esta situación. ¿Qué se llama? El conducto es todo esto. Todo esto es lo que llamamos comúnmente la pulpa dentaria. Pero el orificio se llama el foramen apical. Por eso hay una marca de pasta dental que se llama Foramen. De ahí viene, ¿no? De foramen apical. Y tiene unos orificios accesorios, cuando existen también venas accesorias, que se llaman las foraminas, ¿no? Pero bueno, por aquí está entrando el paquete vascular nervioso. Entonces todo esto es la pulpa dental, ¿no? La corona presenta el tejido más resistente de todo nuestro organismo, que se llama el esmalte. Inclusive es resistente a muchos grados de temperatura. Por eso cuando hay en la parte forense existe exactamente, cuando existe muertes en quemados, donde no se puede identificar ni el sexo. Por lo tanto, no podemos ir con tatuajes, cicatrices, nada, porque no podemos observar. Yo soy forense, entonces hacemos muchas de estas situaciones cuando llegan. ¿Qué hacemos? Piezas dentales. Hacemos el odontograma post-mortem, que se llama. Y por piezas dentarias podemos llegar con una autopsia psicológica, que se llama, hacia un odontólogo, para comparar con historias clínicas. Y podemos dar la identificación al paciente. Es interesante esa parte, ¿no? De identificación. Entonces el esmalte es el órgano más duro que tenemos, ¿no? Que cubre la corona. Ahora, esto tendría que ser de color del esmalte es blanquecino, ¿no? Cuando es medio amarillento, ¿qué está pasando? Hay debilidad de los prismas del esmalte y lo que se está viendo es la dentina. Entonces esas personas que tienen amarillento necesitan refuerzos a través del flúor para que se vuelva más duro su esmalte, ¿no? Porque ellas van a tener más sensibilidad o más factibilidad de que se produzca la caries, que es la enfermedad de las piezas dentales, ¿no? De la corona. Ahora viene acá, adentro está revestido, protegido por otro órgano, o tejido en todo caso, que se llama el cemento, ¿no? Y entre la corona y la raíz, la dentina. Cuando la caries llega a la dentina, está llegando a la dentina, ahí es el dolor increíble, ¿no? Ya hay el dolor fuerte y a veces aguantamos eso. Llega acá y es para llorar, ¿no? A la pulpa dental. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a la pulpa? ¿La caries qué es? ¿Cómo definen caries? ¿Cómo? Ya. ¿Pero qué es la caries? Es una enfermedad multifactorial, ¿no? Entonces, ¿qué están entrando acá? Microorganismos. Y está contaminando toda esta parte. Y si el odontólogo aquí pone un recubrimiento y lo hace estético, los microorganismos están ahí. Se va absceso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratamiento de conductos, endodoncia, que es una especialidad que a muchos de ustedes les va a gustar y se van a dedicar a eso. ¿Qué es la endodoncia? Extraer la pulpa dentaria. Es la endodoncia. Ponen como unos, ¿no? Los tiranerios y las limas para limpiar. Se saca todo y se coloca un material de restauración, empaquetamos para darle dureza porque le estamos quitando la vitalidad. La vitalidad es la pulpa y si le quitamos la vitalidad lo volvemos más débil. Y ahí tienen que ver, van a ver muchos casos normalmente cuando estudiamos odontología, y más las chicas que los chicos, siempre se fijan en las piezas dentarias a todos. Y cuando están en clínicas van a ver, alguien sonríe, le falta dientes, no quiere ser mi paciente, así está. A ver, estamos fijándonos las bocas de todos. Y hay piezas que están negras. ¿Qué está pasando? No han hecho buena limpieza acá. Han dejado microorganismos.
Entonces esta parte faltaba limpiar y hace que se vuelva más oscura la pieza dental. Y cuando llegan microorganismos y se reactivan, empieza a haber procesos, puede hincharse. Entonces, ¿por qué pierden las personas piezas dentales? ¿Por qué se vuelven oscuras? ¿Por qué? Porque el odontólogo les ha hecho mal. Entonces, por favor, depende de ustedes muchas cosas en la sociedad. Ustedes tienen que por eso tener capacidad para hacer. ¿Sí? Ustedes mismos, a los primeros que van a llevar a la clínica, ¿quiénes son? A sus familiares. Imagínense. No, pues, o sea, los familiares también están yendo con amor, cariño, con confianza. Que les hagan mal, grave, ¿no? Es defraudarse uno mismo. Así que tienen que estar bien preparados, esa es la idea. No, la única manera es prepararse estudiando, esa es la idea, nada más. ¿No? Entonces, todo esto es la calidad dental. ¿Listo? Pero miren, también la pieza dentaria está entrando, esta es la tabla ósea, esta es la gónfosis, ¿no ve? Y tenemos un elemento, ¿verdad? De la membrana periodontal, tenemos el ligamento. Entonces, cuando la placa bacteriana, es decir, los alimentos entran acá, muchas veces ingresan acá directamente. Entonces el ligamento periodontal también se inflama. A eso se llama periodontitis. Entonces podemos ver una pieza dentaria que no tiene caries, nada, pero sus reacciones al contacto. Cuando hacemos contacto, que se llama oclusión, parece que ese diente sea más grande, ha crecido y es intocable, no podemos. Ese es el ligamento. Esa es la periodontitis. ¿Cuenta? Y obviamente si hay periodontitis, hay enfermedad gingival. Hay bolsas ahí. Entonces eso tenemos que ver. Todo eso en clínica van a ir bien. ¿Ya? Sobre las piezas dentarias, ¿cuántas caras tiene una pieza dentaria? ¿Ya? Entonces hablamos de las coronas, que tiene cinco caras. Pero cuando hablamos de incisivos, no se llama oclusal, se llama incisal, borde incisal. Algunos autores a los caninos también le llaman borde incisal, pero los caninos se llaman vertientes, mesial y distal. Lo que está más al medio, mesial; lo que se separa, distal. Y cuando hablamos de premolares y molares, ya hablamos de una cara oclusal. Entonces, lo que mira el vestíbulo, vestibular. Lo que está hacia el paladar o la lengua, palatino o lingual. Lo que está al medio, mesial; lo que se aleja, distal. Entonces, cada pieza dentaria va a tener mesial, distal. ¿Qué pieza es esta? ¿Perdón? Es la anatomía dentaria. Primer molar. ¿Cómo es? Tiene aquí 3 cúspides, aquí 2. Primer molar inferior. Es el único que tiene 5 cúspides, ¿no? Anatómicamente. Bien. A ver. ¿Qué es lo que ustedes van a identificar, van a hacer cuando estén en el segundo año? Tienen que restablecer la anatomía dentaria. Cada piecita tiene fosas principales, secundarias, rebordes, surcos, facetas, cúspides, fisuras, etc. ¿Qué es lo importante? Que la caries va a destrozar todo esto. Entonces, ¿qué hace el odontólogo? Tiene que restaurar la anatomía dentaria de esa pieza. Para eso tienen que saber. Entonces, muchas veces van a ir odontólogos y les colocan la resina con la lamparita, ¿no ve? Ya, listo. Mordé. Grande, está alto. ¿Qué hacen? Nos desgastan. No, sigue alto. Nos ponen una calca, papel de articular, para ver puntos de contacto. Nos siguen desgastando. ¿Qué está pasando con esa persona? Está desgastando casi todo el material que nos han colocado. Entonces ustedes tienen que saber bien puntos de contacto, cúspides oclusales, fosas, fisuras. ¿Para qué? Para hacer la anatomía. Por lo tanto, la anatomía es un arte. La odontología es un arte. Es bien minucioso. Por eso tienen que trabajar con esos lentes de aumento, para que puedan ver bien toda la minuciosidad que tiene pues la pieza dental. Esa es la idea, para que hagan buenas restauraciones. Ahora,
Cuando hablamos de dentición, hablamos de dos denticiones, la temporaria y la permanente. ¿Eh? La dentición temporal, ¿cuántas piezas dentales tiene? 22. Temporal. 20 piezas temporales. Son también llamados dientes de leche, dientes deciduos, dientes caducos, primera dentición. Los permanentes, 32, también llamados definitivos o última dentición. ¿Ya? Pero existe un momento en que las personas andamos en un proceso de dentición mixta. Es decir, tenemos temporarios y tenemos permanentes. ¿Eh? A ver, dentro de lo que son las piezas permanentes, tenemos estos 4 grupos de piezas dentales: incisivos, caninos, premolares y molares. En la dentición temporaria no existe esto. No hay ni premolares ni el tercer molar, con la muela de juicio. No existe. Por lo tanto, solamente van a ser 20 piezas, ¿no? Tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares y 3 molares por una hemiarcada, ¿no? Entonces, ¿cuántas piezas dentarias hay en una hemiarcada permanente? ¿Cuántas piezas dentarias? Hemiarcada es mitad. Hemiarcada, 8. ¿Cuántos hay en una arcada? 16. ¿Cuántos hay en la cavidad? 32. Si fuera temporarios, ¿cuántos hay en una hemiarcada? 5. En una arcada, 10. En toda la cavidad, 20. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea que tienen que saber. Ahora, estos dientes temporarios se caracterizan por ser más blanquecinos, son menos voluminosos, ¿no? Entonces son más débiles que los permanentes. Estos son las guías, los temporarios son guías de los que van a salir. Entonces, ¿a qué edad más o menos erupcionan los primeros dientecitos? Erupcionan quiere decir salir a la cavidad bucal. Entonces, los primeros dientes entre los 4 a 5 meses de vida. ¿Listo? Primero salen los inferiores y luego salen los superiores, secuencialmente. Entonces ya a los 4 o 5 meses tienen que tener los bebés ya tienen que tener dientes. ¿Listo? Pero para eso es un proceso bien complicado, porque empiezan a tener temperatura, empiezan a salivar. Por eso es que los pediatras, los médicos pediatras, tienen que saber esto. Porque cuando está llorando un bebé, la persona no sabe ni idea de odontología, ¿qué van a pensar los papás? Su estómago, sus huesitos, su cabeza, algo está. Lo último que van a pensar es saldrá un diente, ¿no? Entonces, ¿qué lo hacen? No lo van a llevar al dentista, lo van a llevar al médico. El médico le va a preguntar, ¿qué edad tiene? ¿O cuántos meses tiene? 5 o 6 meses. A ver, le revisaremos, le van a explorar y su encía está queriendo salir, porque el proceso de erupción, salir, tiene que romper la encía. Obviamente tiene que perforar ya el hueso y ahora está en la encía, y la encía es muy delicada. Y el contacto mismo del movimiento de la lengua hace doler. Entonces, el brotar provoca temperatura y salivación. Entonces, ¿qué le va a dar el médico? Le va a decir, está saliendo sus piezas dentarias. ¿Ya? Puede ir a un odontólogo, pero ¿qué es lo que le va a decir al médico? Que se compre la farmacia. No. Ya, está bien, pero más que farmacológicos, la anestesia tópica, que es de sabores, y le tiene que masajear. ¿Qué es lo que quiere el bebé? Alivio. ¿Qué es lo que queremos todos? Calmar el dolor. Eso queremos. ¿Eh? Entonces ustedes calman el dolor de una persona y ya listo, nos va a agradecer el paciente. Ya está. Hay dolores tan complicados que al final no les interesa cuidar su diente, la cosa es que les calmen el dolor. Personas cuando se sáquenlo, pero que ya no me duela, listo. ¿Ve? Eso es bien complicado. Ya. Entonces, le hacen masajitos, obviamente con un dedín, y ahí hay que estimularlo, porque ya no va a doler para que pueda erupcionar. ¿No? Entonces,
Eso es importante. Ahora, ¿por qué les digo que son guías? Más o menos entre los 3 a 4 años, el niño ya tiene que tener las 20 piezas dentales. ¿Listo? Entre los 5 a los 6 años, ya empieza el recambio. Entonces, estas piezas empiezan a querer salir. Por lo tanto, van a empezar a hacer un proceso fisiológico. Van a empezar a reabsorber la raíz del diente temporáneo. Por eso es que de los niños, sí, 5 o 6 años, se les mueve. Siguen moviendo hartos, no pueden sacar, ¿no? Entonces, cuando sacan, los papás a veces se preocupan porque no hay raíz, o sea, no está largo, solamente coronas, ¿eh? Claro, porque ha habido ese proceso, se llama la risólisis, se lo va comiendo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si un niño ha tenido un traumatismo, o sea, se ha salido este diente, o por caries la han hecho sacar? El permanente no va a tener guía. Entonces, si esta ha salido, estos van a ir con su guía y este se va a ir. Se puede ir a vestibular, se puede ir a palatino lingual, a mesero o distal, sanichuco. ¿Verdad? Entonces, es una guía que tenemos que tener. Ahora, todas estas piezas son cambiadas por las mismas, es decir, el incisivo central cambia por el incisivo central, el lateral por el lateral, el canino por el canino. Aquí es lo que cambia. El primer premolar le cambia al primer molar. El segundo premolar le cambia al segundo molar. ¿Qué quiere decir? Que este primer molar inferior, miren sus 3 cúspides vestibulares. Este segundo, inclusive aquí no hay todavía la formación del tercero, entonces van a salir sin necesidad de recambio. Y eso es importante porque el primer molar normalmente erupciona a los 6 años, donde están piezas temporarias y permanentes. Y a veces muchas personas que desconocen más que todos los polvitos cuando vayan a ver, este primer molar es el más afectado, está con caries profunda y le duele ya. Y va el papá, sáquele, porque le va a volver a crecer, ese no ha cambiado. No, hay que explicarle que no cambia, ese sale por sí solo. ¿Se dan cuenta? Y si sacamos eso, le hacemos un daño bien complicado en la llave molar, etc., ¿no? Entonces eso ya en oclusión van a chequear. Es bien complicado. Entonces hay que salvarlo a esa pieza dental. ¿No? Entonces esa es la característica de las piezas dentales. Más o menos hasta los 13, 14 años ya tiene que salir los permanentes, ya no tiene que haber ni uno de leche y tiene que haber 28 piezas dentales. 28. Vale decir, de incisivo central a segundo molar. Excepto, ¿cuáles? Los terceros molares. ¿Ve? Porque los terceros molares son los que erupcionan entre los 16, 17, 18 hasta los 21, 22, hasta los 25, por ejemplo. Muchos tal vez de ustedes están en esa etapa, ¿no? De erupcionar. ¿Y qué pasa? Normalmente los terceros molares no tienen campo. Nuestras arcadas son muy pequeñas y no tienen campo, y empiezan a empujar. Si este es el primer molar, el segundo, el tercero está acá. Quiere salir y no encuentra espacio, ¿qué hace? Empuja, y los de adelante se sobreponen. Eso se llama apiñamiento. ¿Lo ve? Exacto. Pero ¿qué hace? A veces estos son muy gruesos, muy duros, no se dejan empujar, y este hace esto. Se empieza a echar. Entonces, ¿qué está pasando? Al echarse va a tocar un nervio, el dental inferior. Y ahí es de emergencia. Ahí sí que van a ir al doctor de emergencia, les van a hacer cirugía de tercer molar. Les va a dar analgésicos antiinflamatorios previo. Y, perdón. ¿No? Entonces se hace una programación, porque no van a poder sacar cuando esté inflamado. Pues tienen que ceder a la inflamación y luego van a programar la cirugía. Ya. Bueno, las piezas dentarias tienen una nomenclatura dentaria, que eso es lo que avanza en clínica. Acá está dado el sistema del dígito 2, ¿no? O de
la FDI, pero sin embargo hay otras nomenclaturas como la americana, la de Thompson, la de Haderap, que eso ya lo van a ver también en la clínica. ¿Qué es una nomenclatura dentaria? Es dar la codificación en base a 2 dígitos a una pieza dental. En vez de decir incisivo, central, superior, derecho, permanente, se le dice 1, 1 y ya está. ¿Está? Entonces del lado derecho del 1 al 8. Lado izquierdo del 2 1 al 2 8. El lado izquierdo inferior. A ver. Entonces tenemos esta codificación. El primer número nos da el cuadrante y el segundo número nos da la pieza. 1 es incisivo central y 8 es tercer molar. En cambio en los temporarios es del 1 al 5. 1 es incisivo central y 5 es segundo molar. Y así va. En superior, en el inferior es del 7 y del 8. Y del 3 al 4 es permanentes. Entonces eso es la nomenclatura dental, que es darle una codificación a las piezas dentales. Eso más clínico se va a llevar. ¿Ya? Ahora, la inervación. La inervación está dada por el nervio maxilar y por el nervio mandibular. Acá tenemos una diferencia interesante. En la parte superior hablamos de 3 grupos dentales: anteriores, medios y posteriores. Los anteriores serían el central, el lateral y el canino. Los medios serían los premolares. Y los posteriores serían el primer, segundo y tercer molar. En cambio, en el inferior, anterior y posterior. Anterior sería central, lateral y canino. Y desde el primer premolar hasta el tercer molar, posteriores. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la inervación arriba viene del trigémino de la rama maxilar y está dando por los dentarios posteriores, dentario medio y dentario anterior. Entonces, ¿por quién está inervado los molares? Dentario posterior. ¿Por quiénes los premolares? Dentario medio. El canino, los incisivos, dentario anterior. ¿Listo? Pero existe a veces una situación que aquí se puede observar. En muchas personas no existe el dentario medio, no hay. Eso no quiere decir que los premolares se quedan sin inervación, no. Entonces el anterior y el posterior hacen un plexo nervioso y de ese plexo nace la inervación para los premolares. Ahora hay personas que aparte de este plexo también tienen el dentario medio. Esas personas tienen mayor sensibilidad, por lo tanto el dolor, cuando tengan un proceso caroso o alguna complicación, va a ser más fuerte que en otras. Por eso al dolor no le podemos decir lo mismo de una a otra persona. Por eso hay escalas de dolor. Bien, ¿qué pasa con el dentario inferior? El dentario inferior viene del nervio mandibular. Atraviesa el agujero, ¿se acuerdan? El agujero donde está la espina de Spix, ¿ve? O língula mandibular, atraviesa y antes de atravesar del miloioideo, ¿no es? Si ustedes recuerdan, después vamos a ver el ejemplo. Pero atraviesa, se hace interno, no se lo puede ver, habría que cortar el hueso para verlo, y hace un recorrido como dentario inferior hasta el agujero menotoneal. En ese recorrido inerva todas estas piezas: primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. Y la anestesia es a nivel del Spix, por eso se llama la técnica de Spix. Y si alguien se ha hecho extraer terceros molares o se ha hecho un conducto o una caries profunda, le han puesto esa anestesia y han visto que dura entre 6 a 8 horas. Este labio se cae, la lengua, todo esto puede estuviera acá. ¿Ve? Ahí podemos hacer cirugías inclusive. Es importante esa técnica de Spix. Pero si nosotros queremos ir anterior, no hay dentario anterior acá, ojo. El canino y los incisivos están inervados por este. Este nervio se llama el nervio incisivo. ¿Listo? Ese es el que va a dar inervación al canino, al central y al lateral inferior. Y el que sale el menotoneano es para dar sensibilidad acá, toda esta parte. No nos olviden que el trigémino sensitivo
es motor. Bien, entonces hasta ahí van las piezas dentales. Nos vamos a la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, fíjense que la cavidad bucal propiamente dicha tiene un techo, un piso, una pared anterior y una pared posterior. El techo es el paladar, que está formado por el paladar óseo, que ya sabemos, y el paladar mucoso, que se divide en duro y en blando. El piso está dado por aquí la lengua y la musculatura del piso de la boca. Hacia adelante están las caras palatinas o linguales de las piezas dentales, ya sean superiores o inferiores. Y hacia atrás tenemos este espacio. ¿Qué se llama este espacio? Que comunica la cavidad bucal con la faringe. Les pregunta el examen siempre. ¿Perdón? No, el velo es hasta de arriba. Este espacio, por donde pasa el bolo alimenticio. El espacio retrofaríngeo. Retrofaringios, atrás de la faringe. El istmo de las fauces. El istmo de las fauces. ¿Ya? Y siempre se pregunta eso, ¿no? Entonces, empezamos con el paladar, miren. Está el paladar óseo. ¿Qué piezas son estas? Eso, las apófisis palatinas del maxilar y las láminas horizontales del palatino, que cuando se unen en sus homólogos forman la sutura crucial, ¿no? Hacia adelante el agujero incisivo, hacia atrás los palatinos mayores, ¿no? Ahora miren, el borde posterior forma la espina nasal posterior, ¿no? ¿Pero se articula con alguien? No, es libre. ¿Ahí qué se va a insertar? La aponeurosis de los músculos del paladar. Esos músculos del paladar vamos a ver cuando llevemos faringe. Pero ya han llevado ustedes huesitos. ¿Se acuerdan del peristafelino externo, peristafelino interno? Van ahí. La fosita escafoidea, la fosita petrosa, ¿no? O tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, entre otros. Bien, entonces esta es la parte ósea y la parte mucosa. Miren la parte mucosa, la papila incisiva. De ahí parte un rafe, el rafe medio, que no es nada más la representación de la sutura intermaxilar e interpalatina. Pero en muchas personas, sobre todo en las chicas, los detalles son más delgados, más finitos, que los varones son más gruesos, en general. A veces esto no es perceptible y es más aplanado, y de otros es más perceptible, ¿no? Pero en este paladar duro hay estas rugas, las rugas palatinas o arrugas palatinas, que también es otro dato forense. No existen dos personas que tengan las mismas disposiciones, ¿no? Nos sirve también para identificar a las personas. Y esta parte es el paladar blanco, o velo del paladar, que se prolonga con la campanilla o la úvula, que va a ser el límite superior del istmo de las fauces. ¿Ya? Bien, dentro de lo que es la irrigación y la inervación tenemos a las arterias palatina mayor, ¿no? Palatina menor o anterior y posterior. ¿Ramas de quién son? A ver. Han dado la anterior vez examen de esto. ¿De la palatina ascendente? ¿Pero de dónde viene? Carótida externa. De la maxilar interna, pero de su rama terminal, porque no entran estas en las 14 ramas, de su rama terminal que se llama esfenopalatino, ¿ya? Eso es. Nervios, el trigémino, ¿no? El nasopalatino, el palatino anterior, el posterior, el menor que ya vamos a ver en trigémino, pero son ramas del nervio maxilar. Es todo el esfenopalatino. Bien, nos vamos a la lengua. Ya estamos en el piso. Entonces la lengua es un órgano muscular mucoso, tiene la característica de ser sensitivo, sensorial y motor. Sensitivo porque capta
sensibilidad, temperatura y dolor. Cuando nos quemamos, nos mordemos, nos lesionamos, eso sí. Pero también en la lengua hay receptores gustativos, que son los encargados de captar los sabores. A esos le llamamos sensoriales. Y la lengua también tiene músculos. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? 17 músculos, los cuales uno solo se impara. ¿Cuál es el impar? Esos dan movilidad a la lengua. Entonces tiene que tener inervación motora. Entonces miren, tiene un surco central que llega hasta el agujero o foramen ciego, la bilingual, y por detrás de la bilingual existe esto, la base de la lengua. Estas son las amígdalas linguales. Y miren, esta base se une a la laringe. ¿Qué es esto? El bolo alimenticio empuja y lo cierra a la laringe. Eso, el cartílago epiglótico. Entonces la lengua lo empuja al bolo alimenticio y este cartílago cierra la laringe para que el bolo entre a la faringe y se vaya al esófago. Entonces, no solamente por mala educación, no debemos hablar y comer a la vez, porque es feo uno que te está hablando y ver lo que está comiendo, ¿no ves? Es bien feo. ¿No ves? Pero ¿qué está haciendo? Está comiendo y hablando. Entonces entra partículas y nos atoramos. Entonces el organismo es sabio, te está diciendo, no seas chaca, no hagas eso. Lo seguimos, ¿no ves? Entonces esa es la clave de esta parte. Entonces miren, se une a través de tres pilares. Un pilar medio que se llama el gloso epiglótico medio y los glosoepiglóticos laterales. Y ahí está lo que se llama la fosa glosoepiglótica. ¿Ve? La valena. Ahora, lateralmente tenemos esto, también importante, la fosa amigdalina, donde está esta amígdala también llamada la tonsila, que cuando nos resfriamos se inflama y nos duele al tragar saliva, todo. Entonces, ¿qué hace el médico? Van al médico y les va a decir, a ver, abrir la boca y sacar la lengua. Pero la lengua tiene musculatura que lo vuelve hacia arriba, no podemos ver. ¿Qué va a utilizar? Baja lengua. Pero si el médico utiliza baja lengua hacia atrás, va a haber reflejo nauseoso, vómito. ¿Por qué? Porque aquí está inervando el glosofaringio. El glosofaringio es nuestro nervio del vómito, ¿no? Por eso es que también las pruebas de COVID no se ha hecho por la cavidad bucal, se ha hecho por las cavidades nasales, ¿no? Entonces, bien, vemos y tienen que ver si esto está con proceso bacteriano. Si tiene puntos blancos, hay bacterias. Entonces el médico nos va a dar antibióticos. ¿Para qué? Para que esto se solucione. Eso no es bueno automedicarnos. Ya. Ahora esta fosa amigdalina, donde está la tonsila, tiene pilares, miren. El pilar palatogloso, paladar lengua, palatogloso, y el pilar palato faringio, ¿no? Que son los pilares que van a tener. Bien, ahí están los receptores gustativos que captan el dulce, el salado, el amargo, el ácido. El más perceptible, el más observable es el que se encuentra en la bilingual. Estas son las caliciformes o las circunvaladas. Ustedes ven acá, miren, son las más grandes. Aquí también tenemos papilas, alrededor tenemos papilas, pero no se puede observar muy bien. Pero estas, miren, son las circunvaladas. Que esas son las que captan sabores. El ácido, el amargo, el salado y el dulce. Hay un quinto sabor. ¿Qué se llama el quinto sabor? El umami. ¿Qué es ese sabor? ¿Cómo definirían? Defina sabor umami. ¿Qué le pondrían? Delicioso. ¿Qué? Delicioso. Delicioso. Es un adjetivo. Ya, sabor preferencial. Esto es el sabor preferencial que tenemos y que no está conforme con estos.
dan cuenta? Ese es el humano. Entonces, estas papilas gustativas hacen que la lengua tenga inervación sensorial. Sensitiva es el dolor, temperatura, perceptiva, todo eso. ¿Ya? Ahora hacia abajo tenemos el frenillo lingual. Esto es importante. Las personas que no pueden pronunciar o hablar bien, aquí se le hace la frenilectomía, ¿no? Que nos permite la movilidad de la lengua, eso es importante. Tenemos los rodetes, la mucosa transparente para ver las venas y el piso de la boca, donde están las carúnculas, donde desembocan las glándulas, ¿ve? Y alrededor también en el rodete, en el carrillo, ¿no? Bien, la lengua está formada por un esqueleto óseo. Este es el hueso hioides, ¿ve? El hioides que está formado por un cuerpo, astas menores y astas mayores. Es una mandíbula edéntula. Está formada por membranas fibrosas, la hioglosa y el septum lingual, o el tabique lingual. Bien, esos son los músculos. ¿Qué es lo importante de esto? Ustedes tienen que saber el nombre para saber de dónde a dónde va. Todo lo que es gloso es lengua. Si dice geniogloso, es propio de la lengua y está hacia abajo, lingual inferior. Si está hacia arriba, lingual superior. ¿Listo? Si está en todo ese transcurso, se llama transverso. Lo demás es estilo gloso. El ramillete de estilo del rolano, ¿no ve? Palato gloso. Paladar a la lengua. Un pilar que hemos visto ahora. Algo interesante que cuando hablamos de paladar, este sufijo estafilino significa paladar. Por eso se dice gloso estafilino o palato gloso. ¿Cómo lo llamarían este? Amígdalo gloso, faringo gloso, transverso de la lengua. ¿No ve? Este amígdalo gloso es uno pequeñito que nosotros tenemos, el más pequeñito que desde la fosa amigdalina. Y este faringo gloso es una porción del constrictor superior de la faringe, ¿no? Que a veces eso se pregunta. Entonces están viendo acá, ahí está, genio gloso, povis geni, superior, pero porque la geni inferior era geni hioide. Aquí van a ver la acción, lo demás es fácil. El hiogloso, hioides, negro, hiogloso, ¿no? Bien. Estilo gloso. Aparte del estilo gloso, ¿qué más da la estilo gloso? Estilo y estilo marino. ¿Y qué ligamentos? Video y estilo mandibular o maxilar, ¿no? Importante. Entonces de ahí van a ver la acción, porque la origenización es más factible que una. Este es el palato gloso, ¿ven? Paladar, lengua. Junto con el palato faríngeo, la fosa amigdalina. El palato gloso es un pilar de la lengua, no es un pilar, ¿no? El amígdalo gloso, pequeñito, que va desde la fosa amigdalina, y el faringo gloso. Y como les decía, son haces que pertenecen al constrictor superior de la faringe. Está el lingual superior, el transverso y el inferior, ¿no? Entonces el superior es el que no pierde continuidad, por eso es el único impar que tenemos. Deprime y acorta en el caso del superior. El inferior abate y retrae la lengua. Entonces el superior va a deprimir y acortar la lengua. Bien. Es un corte de Rubier que están viendo. Y igual imagen de Rubier, ¿no? Ahí. Para que puedan identificar y puedan ustedes poder. La idea es que tapen y vayan reconociendo, ¿no? Esa es la idea. Bien, la inervación de la lengua. ¿Qué tipo de inervación tiene? Les decía, sensitiva, sensorial y motora. La inervación motora quiere decir a músculos.
Esos músculos que han visto, en su mayor porcentaje está dado por el hipogloso. El hipogloso. ¿No? ¿No? Entonces, el estilo gloso va a estar dado por el plexo a nivel del glosofaringeo. Ahora, la inervación sensitiva está dado por el trigémino. ¿Pues se acuerdan que el trigémino se unía a uno del facial? ¿Qué se llamaba? La cuerda del tímpano, que era pregunta, ¿no ve? A veces se pregunta. Esta cuerda del tímpano facial llega a la punta de la lengua para inervarla de manera sensorial. El trigémino va para inervar de forma sensitiva. Y además de esta unión van a llegar también a los ganglios salivales, ¿ve? Para que lleve su inervación vegetativa, a la sublingual y a la submaxilar. Ahora, de estas papilas que son las circunvaladas, por delante, entonces, va a estar lo que se llama el glosofaringeo. Por detrás y llegando a la parte de la epiglotis, va a estar el nervio vago. Esa es la inervación que tiene. Miren, está el trigémino, está el facial, está el glosofaringeo, está el vago, y a los músculos está el hipogloso. Entonces es un órgano complejo que tiene, ¿no? Eso es lo que está en Rubier para que puedan observar. ¿No? Bien, como arteria, la arteria lingual. Claro, ¿no? La arteria lingual. ¿Rama de qué es la arteria lingual? Carótida externa. Carótida externa. ¿Qué ramas colaterales da la carótida externa? La tiroidea Superior. superior. Luego, La lingual. facial. Facial. Occipital. Bien. La aurícula posterior. Eso, auricular posterior. A la parótida, parotides, ¿no? Y la faringe ascendente. Son 7 ramas colaterales que dan. Sus ramas terminales son aquí, la que han palpado, ¿no ve? Y sentimos el latido, la temporal superficial, y la que da 14 ramos, la que entra, la importante, ¿no? Entonces de la lingual son las que va a dar. Por último, el istmo de las fauces. Ese es el espacio, ese es el istmo de las fauces. Ese espacio que comunica la cavidad bucal con la faringe. Cuando hablamos de faringe, que eso es otro tema, vemos que tiene porciones. La nariz, las fosas nasales también se comunican. Nasofaringe. La cavidad bucal, bucofaringe o también llamado orofaringe. Y hacia abajo, la laringofaringe. La laringofaringe. Entonces miren, hacia arriba, el velo del paladar con el músculo de la úvula. Hacia abajo, la base de la lengua con las amígdalas linguales. A los lados, lateralmente, la fosa amigdalina, propiamente el pilar palatofaringeo. Esos son los límites. ¿Sí? ¿Listo?